Este jueves tuve la bendición de poder compartir el devocional y poder aprender juntos. Y bueno, el día de hoy me gustaría poder seguir aprendiendo con ustedes una parte de la escritura. Esto es algo muy bueno que nos lleva en crecimiento. Y estoy muy feliz de escuchar que está en el reto 40. Ya llevan creo que aproximadamente 3 semanas. Es algo muy bueno. Y el día de hoy también vamos a hablar de la oración. Yo como tema le puse una vida en oración y obediencia. Y bueno, me gustaría iniciar que cada uno de nosotros nos imagináramos que vamos en un avión. Y una ala del avión va a representar la oración, la otra ala del avión va a representar la obediencia. Bueno, imagínense que el piloto en este tiempo les dice, vamos arriba del avión y les dice, una ala se ha roto. ¿Cuál de estas dos alas a ti te gustaría que estuviera rota? ¿La de la oración o la de la obediencia? Tal vez digas, bueno, ni una, porque si no el avión no puede volar. Así es la vida de un cristiano. Un cristiano debe estar en oración y un cristiano debe de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Pero bueno, esta enseñanza del día de hoy, esta predicación se va a basar en 2 partes. La primera parte se va a basar en la obediencia como sus hijos. Vamos a ver el ejemplo de Abraham en el libro de Génesis y cómo él es nombrado aún en el libro de Hebreos como el padre de la fe. Pero también en la segunda parte vamos a hablar de 6 características necesarias para la oración. Esto nos va a ayudar mucho en entender la obediencia de Abraham y cómo nosotros debemos responder en oración. Y bueno, aquí me gustaría que me acompañaran a Génesis, capítulo 22, y vamos a ver del versículo 1 en adelante. Antes de ver esta parte, me gustaría orar y pedirle a Dios que Él sea el que nos esté hablando a través de este pasaje. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites reunirnos y nos permites seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Padre, te pido que nos des de tu Espíritu Santo y que tú seas, Señor, hablando a través de mí. Ayúdanos, Señor, que en todo momento nosotros tengamos un corazón enseñable y un corazón dispuesto a seguir deleitándonos en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, en quien tú nos has dado salvación. Amén. Muy bien, pues aquí me gustaría que me acompañaran a Génesis capítulo 22, versículo 1. Les voy a dar un poco de tiempo. Yo les animo a que agarren sus Biblias, que puedan tener una hoja donde puedan ir anotando de qué es lo que Dios les va hablando y cómo lo vamos a ir aplicando a nuestra vida. Eso les va a ayudar mucho. Si lo pueden hacer no solamente este domingo, sino cada domingo, los va a ayudar mucho a que ustedes vean de qué manera Dios les va hablando semana por semana. Y bueno, vamos al versículo 1. Y dice de esta manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Podemos ver en estos primeros versículos que Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Aquí ya estamos en el versículo 22, donde ya le había hablado en varias ocasiones a Abraham, y llega a este punto donde Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Es impresionante porque no le dice, mira, pues dame una parte de tu ganado, dame una parte de lo que a ti te pertenece. Le dice, no, ves y sacrifica a tu único hijo. ¿Sí? Es al que más amaba. Es el de la descendencia. Y esto es algo que a nosotros nos habla de que Dios te va a pedir lo que más amas. Y lo que más amas va a reflejar si Dios tiene el primer lugar en tu corazón. Ahora mi pregunta hasta aquí sería, ¿qué es algo que tenemos que quitar de nosotros? ¿Qué va a ser eso que nos va a llevar a dejar lo que más amamos? Porque mira, si amamos algo más que a Dios, eso ya es un ídolo. En nuestro contexto en México, cuando hablamos de un ídolo, pensamos en imágenes, pensamos en figuras de yeso,
Pero un ídolo puede ser a lo mejor hasta tu teléfono, puede ser a lo mejor un familiar. Y aquí le está diciendo, dame a tu único hijo. Esto es impresionante lo que está hablando Abraham en este momento, lo que está hablando Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios mismo aquí también nos está hablando de que Él mismo iba a entregar a su único hijo para perdón de pecados. Y mira, Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente. Y dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo mismo era Dios. Y no escatimó al ser igual a Dios. No se aferró a su divinidad. Sino que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Cuando dice hecho semejante a hombres, aquí no está hablando de la sustitución. Nos está hablando de que Jesús desde ese momento estaba tomando nuestro lugar. Y es impresionante porque el siguiente versículo dice que se humilló a sí mismo. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Mira, cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando Dios toma el primer lugar en nuestras vidas, probablemente nos va a costar humillarnos hacia Él. Y decir, Dios, yo no puedo. Dios, tienes que tú vivir en mi vida y yo no quiero tener otro ídolo, yo no quiero poner otra cosa, otra persona en primer lugar, sino a ti. Es algo que nos va a llevar cada vez más a estar bajo la voluntad de Dios y ser obedientes. Ahora, me gustaría que regresáramos a Génesis, capítulo 22, y versículo 3 en adelante. Dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y el versículo 4 es impresionante, donde nos dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Podemos ver que Abraham tenía 3 días para arrepentirse y decir, no, yo no te voy a dar a mi único hijo. No, mira, 3 días, ¿cuántas cosas nos pasan en un día? ¿Cuánto se nos viene a la mente en un día? Imagínate Abraham 3 días. Iba a entregar a su único hijo, al hijo de la promesa. Él puede decir, no, Dios, perdóname, pero yo no puedo hacerlo. Perdóname, pero la realidad es que es mi único hijo. ¿Cómo te lo voy a entregar? Mira, esto me hace pensar. Y voy a poner de ejemplo a David. A David, el pastor de la iglesia. Y David, si llegaran con él y le dijeran, mira, pues sabemos que estamos en contingencia en el coronavirus con esta pandemia. Y sabemos que Alex tiene algo que nos va a ayudar a que la gente ya sea sana de la pandemia. Algo hay en su organismo que lo tenemos que sacrificar para que toda la gente se salve, toda la gente que tiene pandemia. Mira, en su postura humana, él diría, no, yo cómo voy a entregar a mi hijo. Yo no puedo sacrificar a mi hijo. Pero aquí Abraham le está diciendo Dios, entrégame a tu único hijo. Y todavía le da 3 días para pensar. ¿Cuántas veces tú has tenido una petición a Dios y cuando Él te la contesta dices, no, voy a esperar porque se me hace que esto no viene de Dios? No, pero no es que no venga de Dios, sino que buscamos hacer nuestra voluntad. Buscamos hacer que la voluntad de Dios se alinee a nuestra voluntad y no que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Y esperamos muchas veces y decimos, no, es que Dios, yo sé que este no eres tú. Sí es Dios muchas veces. Lo que pasa es que nos cuesta como seres humanos alinearnos a la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver que Abraham tenía 3 días y todavía veía el lugar de lejos. No dice que estaban cerquitas, veía de lejos y él puede decir, vamos de regreso. ¿Saben qué? Mejor no. Esto no, la verdad yo no lo quiero hacer y vamos de regreso. No, solamente vio el lugar de lejos y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Para Abraham, el obedecer a Dios era una muestra de adoración. Mira, esto es importante que podamos ver en este pasaje. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro contexto, la adoración es solamente levantar las manos, es solamente cantar, pero podemos ver que la obediencia que tengamos a Dios es la muestra de adoración. Nuestra obediencia también es adoración. Cuando tú levantes las manos, cuando tú adores a Dios, también dile, no solamente te adoro con mis labios, no solamente te adoro con mis manos, sino te adoro con mi obediencia. Porque es lo que nos está enseñando Abraham, que la obediencia era adoración. Ahora, otra de las cosas que podemos ver aquí, que cuando Abraham le dice a sus siervos, volveremos, tenía la seguridad que su descendencia iba a continuar. No le dijo, bueno, a lo mejor volvemos. No, le dijo, volveremos. Abraham confiaba que si Dios sacrificaba a su hijo, tenía el poder para resucitarlo y continuar con la promesa que le había hecho. Mira, tal vez has trazado un círculo, tal vez has puesto una oración específica, pero aquí es el punto donde si has puesto una oración específica y esta oración está alineada a la voluntad de Dios, puedes descansar y puedes decir, Dios la va a cumplir conforme a su voluntad. Es por eso que cada vez más nos debemos alinear a su voluntad. Al final de esta enseñanza vamos a aprender un poco más en cómo nuestras oraciones pueden estar alineadas a la voluntad de Dios. Continúa el versículo 7 y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira, aquí Abraham podemos ver que hacía cuentas y decía, bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero falta el cordero para el holocausto. Pero me impresiona cómo en el versículo 8 la respuesta de Abraham muestra una seguridad en Dios. Y dice, y él respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham, su confianza plena está en Dios. La confianza que tenía Abraham estaba plena en Dios. Tal vez Él nos demanda que quitemos unas comodidades de nosotros. Y tal vez en este momento digas, hermano, pues que probablemente es fácil para ti decirlo de las comodidades que tenemos que quitar de nosotros. Pero antes de yo poderles exponer este pasaje, Dios me hablaba a mí. Y me decía, ¿tú qué vas a quitar de ti? ¿Qué es la comodidad que vas a dejar? Y mira, hace aproximadamente 1 año y medio, mi esposa y yo vivíamos en la ciudad de Monterrey. Dios nos llamó a servir en la ciudad de Chihuahua. Justo antes de irnos, un hermano de la iglesia llega y nos regala una casa. Que humanamente podemos ver que la casa estaba muy bonita, estaba en un fraccionamiento. Y nosotros, nuestra comodidad nos decía, nos animaba a decirle a Dios, Señor, pero ¿para qué nos regalaste una casa y luego nos mandas a Chihuahua? Eso no tiene lógica. ¿Cómo es que tú me regalas una casa, nos regalas una casa a nuestro matrimonio y nos mandas a Chihuahua? Pero Dios nos habló muy claro, diciéndonos, así como te di la casa, así te la puedo quitar. Porque nuestro Dios no era el Dios todopoderoso, no era el Dios creador del cielo y de la tierra, sino era nuestra comodidad. Nuestra comodidad era algo que nos estaba gobernando en esos momentos. Por eso te digo, es difícil, pero entendimos que vale la pena. Aquí Abraham, él sabía que valía la pena obedecer a Dios y que Dios cumplía sus promesas, que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Ahora aquí podemos ver cómo Abraham tenía la seguridad que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio. Dios mismo nos dio una promesa a la humanidad de ese cordero. Y ahorita más adelante vamos a hablar de esa solución que nos dio. Y mira, me gusta mucho cómo el versículo 9 y 10 nos narra lo siguiente. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Abraham está llegando hasta la última instancia. Abraham no dijo, Dios, pues ya te estás tardando con el cordero y pues ¿qué está pasando? No, llegó hasta la última instancia, lo amarró y le dijo, a ver, vámonos. Yo voy a llegar hasta el último porque el Dios en el que yo creo, yo sé que puede resucitar muertos. Yo sé que puede hacer maravillas. Yo sé que nosotros somos su creación y Él puede hacer lo que Él le plazca con su creación. Abraham estaba poniendo su fe completamente en Dios. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Tenemos nuestra fe completamente en Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que nos estorba para ser obedientes a la voz de Dios? En este reto 40, estoy seguro que Dios nos está hablando cada vez más. Estoy seguro que Dios nos está demandando quitar cosas de nuestra vida que nos estorban para agradarle. Esa obediencia va a doler. Estoy seguro que va a doler. Porque son cosas que muchas veces tenemos arraigadas en nuestro corazón. Y el despojarnos de estas cosas va a doler. Pero algo sí te digo, va a valer la pena. Va a valer la pena porque vas a estar siendo obediente a Dios. Vas a agradarlo con tu vida. Y esto es algo que yo les quiero decir. Aquí pues Abraham puso el altar, lo puso sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mira, aquí él tomó el cuchillo para degollar a su hijo y decir, Señor, yo he cumplido tu propósito. Yo he cumplido por el cual me trajiste a este monte. Pero él tenía la seguridad que Dios estaba con él. Hace una semana me gustaba mucho una frase donde decía que muchos hombres de la Biblia eran buenos escuchando la voz de Dios, pero eran malos obedeciendo a Dios. Y eso es algo que a mí me impresionó. Porque no es suficiente ser sensibles a la voz de Dios, sino también tenemos que ser obedientes a lo que Dios ya nos está hablando. Y es algo que yo los quiero animar. Aquí Abraham estaba yendo hasta las últimas instancias. Y mira, Abraham está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a su unigénito, a su único hijo. Esta confianza era insuperable hacia Dios. Era algo que por él mismo no iba a poder hacer, sino que Dios lo llevaba cada vez a más. El versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces del cielo le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Dios estaba dando la solución en este momento y le dice, no le hagas nada, porque Dios te prometió que iba a haber descendencia. Y bueno, Él te va a dar, y ahora ya sabemos que temes. Mira, muchas veces Dios te va a quitar cosas y te va a doler, pero Él va a decir, qué bueno. Esa parte es la que yo quiero que seamos evidentes que yo estoy contigo y que tú estás conmigo. Que tú eres mi hijo y como mi hijo me estás obedeciendo. Y es un signo de adoración. Aquí Abraham estaba en las últimas instancias. Dios proveyó el cordero para Abraham. Y es lo que vamos a leer. Dice, y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero antes, podemos ver en el versículo 13, que dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en las zarzas por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero viene a representar a Cristo. Aquel Cristo que iba a morir por nuestros pecados. Aquel Cristo que caminó una vida recta. Que nos amó de una manera que humanamente no lo podemos entender. Era tanto su amor que, como nos dice Filipenses, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Él no lo tenía que hacer. Pues era tanto el amor que nos tenía que Él fue a la cruz a tomar nuestro lugar. A recibir el castigo que tú y yo merecíamos
y de esa manera pagar nuestra deuda a un precio muy alto, que era precio de sangre. Hermanos, no podemos vivir una gracia barata. No podemos decir, bueno, yo solamente creo que Cristo murió por mí, sí, pero demanda una obediencia. Porque Cristo pagó a un precio muy alto. No fue a cualquier precio. A Él le costó su vida. Él vino con un propósito, vivió 33 años y en sus 3 años de ministerio nos enseñó de qué manera teníamos que vivir para agradar a Dios, y después va a pagar la deuda que teníamos como humanidad y nos reconcilió con el Padre. Mira, ahora tú ya puedes hablar directamente con Dios, porque en la escritura, en el libro de Lucas, nos narra el velo se rasgó, y cuando el velo se rasgó ahora ya podemos hablar directamente con Dios. Ya podemos clamar a Él y decirle, Abba, Padre. Podemos ir confiadamente a Él. Y si hay cosas que tú no puedes quitar en tu vida, tú puedes ir a Él y decirle, Señor, ayúdame por favor. Yo quiero que mi obediencia sea adoración para ti. Ayúdame. Él promete que todos aquellos que llegan a este arrepentimiento, esta confianza plena en el sacrificio de Cristo, Él les da un nuevo corazón. Él te va a dar un nuevo corazón. Y si ya te ha dado un nuevo corazón, sigue obedeciendo en adoración a Él. Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Jesucristo mismo nos dio el derecho de ser hijos de Dios a través de su sacrificio. Y Él resucitó para darnos vida eterna. En eso es en lo que nosotros podemos estar felices, que tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí que este carnero representaba a Cristo. Como Dios a Abraham le hace la sustitución. Saca a tu hijo, pon al carnero. Jesucristo estaba tomando ese lugar en nosotros. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Confía en eso. Que tu confianza esté plena en Cristo. No en tus buenas obras. No en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y mira, de esta manera, quiero entrar a las 6 características necesarias para la oración. Y para esto, me gustaría que las pudieras anotar. Eso va a ser algo excelente. Estas 6 características te van a llevar a alinearte a la voluntad de Dios. A entender y a saber si lo que tú estás orando está alineado a su voluntad o a tu propia voluntad. Y eso, el círculo que tú traces, la oración específica que tú traces, cada vez más se va a alinear a lo que Dios quiere para ti. Mira, Él mismo nos dijo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de los cielos. Busquemos su justicia y todo lo demás Él lo pondrá por añadidura conforme a su voluntad. La número 1 de las 6 características de ser la oración es para sus hijos. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí esta oración, en nuestro contexto, la escuchamos muchas veces. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí no le está diciendo Dios nuestro, le está diciendo Padre nuestro. Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar. Y les dice, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. La oración hacia Dios es para sus hijos. No para su creación, sino para sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes el derecho de orar a Dios, de hablar con Dios. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Primero, sea agradecido. Sea agradecido con Dios. Dile gracias por este día. Gracias porque me permites tener un alimento. Gracias porque me permites tener un trabajo. Después pide perdón por lo que has hecho. Dios, perdóname porque he fallado muchas veces con mi pensamiento. Y después tú puedes hacer una petición y decirle, Dios, ayúdame a conocerte más. Ayúdame a estar cada vez más queriendo de ti. Cada vez más alineado a tu voluntad. La número 2 que vamos a ver aquí va a ser la oración eficaz es ofrecida con fe. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibes y os vendrá.
La oración eficaz es ofrecida con fe. Tú pide y confía que Dios va a contestar conforme a su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Confía en eso. La misma Biblia nos dice que hijo le va a pedir a su padre un pan y qué padre le va a dar una serpiente. Nadie. Dios mismo tampoco te va a dar algo que te va a dañar. Él mismo va a buscar su voluntad. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. El número 3 nos dice, la oración demanda un corazón obediente. La oración demanda un corazón obediente. Y para esto me gustaría que fuéramos a primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí podemos ver que dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables a Él. Recuerda que la oración demanda un corazón obediente. Un corazón que quiera cada vez más agradarle. Un corazón que nos lleve a buscar su voluntad y no nuestra voluntad. Es por eso que este tema era una vida de oración y obediencia. Pudimos ver la obediencia de Abraham, pero también podemos ver de qué manera nosotros podemos orar al Padre. La número 4 nos dice orar en el nombre de Cristo. Y me gusta mucho Efesios capítulo 2, versículo 18, donde nos dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ahora sí. Aquí nos damos cuenta de algo, que nosotros debemos de orar en el nombre de Cristo porque abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Descansemos en eso. No vamos a ir delante de Dios en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo. Y de esa manera descansemos también en Él. Ahora, con esto me gustaría pasar al número 5, donde dice, deberíamos desear la voluntad de Dios. Número 5, deberíamos desear la voluntad de Dios. Y Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estamos hablando Jesús en el Getsemaní, antes de ser entregado, y estas mismas palabras se las repite 3 veces. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Miren, Jesús mismo nos enseñó que no se trata de nuestra voluntad, sino de la voluntad del Padre. Aquí mismo Jesús nos está enseñando que era el momento donde Él no quería esta pequeña separación entre el Padre y el Hijo, en donde le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era esta pequeña separación que había entre el Padre y el Hijo, porque Dios estaba descargando su ira por nuestro pecado. Y Jesús le dice, bueno, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. De esta misma manera nosotros podemos orar, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, porque cada vez más recuerdo que tu voluntad es agradable y perfecta. Que tu voluntad es la voluntad que yo, en mi adoración, yo deseo hacer. Ahora, el número 6, y con esta quiero terminar. Nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. Nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. Y para esto me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Que nuestra oración debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Que lo que Dios haga en nosotros, nosotros con nuestro ejemplo glorifique a Dios. Que las personas digan, oye, ¿qué te pasó? Ya eres muy diferente. Sí, porque mi oración se basa en que Él transforme mi vida para yo glorificar su nombre. Busquemos esa parte. Que la oración de tu círculo, así como la ponía Joni, que tu oración sea de esta manera. Que sea una oración que tú estés seguro que eres hijo de Dios.
Que sea una oración eficaz ofrecida con fe. Que sea la oración que demanda el corazón obediente, que tú tengas ese corazón obediente. Que tú lo hagas en el nombre de Cristo. Que tú busques y desees hacer su voluntad. Y que tu oración sea para la gloria de Dios. Mira, yo quiero terminar con esta parte. Nosotros vimos la obediencia de Abraham. Nosotros vimos cómo Dios va a quitar cosas que humanamente amas, que desvían el amor que tú le debes de tener a Dios. Pero también podemos ver que Él nos enseña cómo orar y de qué manera lo podemos hacer. Yo te animo que puedas orar a Dios en esta mañana y le puedas decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame que mis oraciones se alineen con tu voluntad. Ayúdame a despojarme de aquello que te desagrada. Yo no solamente quiero ser sensible a tu voz, sino quiero ser obediente a lo que tú me estás diciendo. Toma este tiempo para orar. Vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permite seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nuestras almas. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener este corazón obediente. Este corazón que glorifique tu nombre. Padre, sabemos que por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada. Que tenemos que ir a ti para agradarte. Que tenemos que ir a ti para buscar hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada vez más buscar ser en adoración hacia ti en obediencia. Que nuestra obediencia refleje que tú vives en nosotros. Que no seamos solamente, Señor, oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que podamos decir, como lo dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que cuando oremos, Señor, lo hagamos con un corazón sensible, obediente. Y que en todo momento busquemos, Señor, estar agradándote y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestras vidas y tú sigues moldeándonos conforme a tu imagen y semejanza. Te lo pido en el nombre de Jesús, en quien tú nos has dado salvación. Amén. Pues muchas gracias, iglesia, que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo.